Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Bueno, gracias al Señor estamos aquí un día más, de verdad que sí. Bueno, hoy eh, parte de lo que quiero hacer en este video es dar una enseñanza es una enseñanza lo que quiero dar ahorita y tiene que ver por un tema que he estado viendo recurrentemente en redes sociales, con personas, gente como muy aferrada a ciertos aspectos con la Biblia, que con la iglesia, con un sinfín de temas, en los que a veces nosotros entramos y, lo voy a decir de esta forma, creo que en cierta manera por desconocimiento de muchas cosas o de ciertas áreas, caemos en errores de pleitos, descalificaciones entre hermanos, discusiones, enojos, contiendas. Y estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos que entran entre ese tipo de cosas por el tema que voy a tocar, es que estoy mencionando esto. Entonces, yo hace tiempo, yo lo tengo por escrito, lo tengo por escrito en un blog, pero tomé la determinación de hacerlo en un video, hacer la enseñanza en un video, porque es necesario que nosotros, si somos creyentes, si somos o decimos ser cristianos, nosotros debemos de mantener la unidad entre nosotros, independientemente de ciertas cosas secundarias o terciarias que hayan dentro de la iglesia o dentro de los creyentes. Y eso lo vamos a tocar hoy. El tema que vamos a ver, está titulado o se va a llamar Evitemos, y ojo, aquí voy a hacer el énfasis, evitemos, y estoy hablándole a creyentes, evitemos las discusiones inútiles, las discusiones torpes, las discusiones por temas X que no vienen al caso. Entonces, para poder iniciar con esto, bueno, primero, gracias al Señor, ¿verdad? Porque ese es el Señor el que nos permite esto. Y yo espero en el nombre del Señor Jesús de que los que puedan ver esto y tal vez no concuerden con ciertas costumbres, doctrinas o cosas así, entiendan de que hay doctrinas que son fundamentales y hay doctrinas que son secundarias, terciarias, etcétera, en las vamos a ver si lo digo así, en las primordiales o en las fundamentales, la gran mayoría de cristianos concordamos y lo vamos a ver conforme a la enseñanza, pero las secundarias no necesariamente tenemos que concordar, pero tampoco son para pelear. Vamos a ir iniciando y vamos a abrir y vamos a ver en el libro de Tito, en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, vamos a ver un tema, como acabo de decir, vamos a ver un tema que es muy importante para la vida de ustedes y la vida mía, para todos, y de la vida de la iglesia, para poder nosotros mantener la armonía en una congregación y seguir como el Señor nos ha venido llevando en el transcurso de toda nuestra vida y en el transcurso de estos siglos incluso. Y recordemos que en el crecimiento del pueblo de Dios, recuerden, van surgiendo situaciones que la misma palabra, la misma Biblia trata con estas situaciones. Por eso, como les dije, el tema se trata de evitar discusiones inútiles, discusiones absurdas, tontas. Ahora, en Tito, capítulo 3, versículo 9, nosotros observamos ahí una instrucción del apóstol Pablo a un joven pastor llamado Tito. Ahí lo vamos a ver. Vean lo que dice, yo ya lo tengo acá, entonces yo se los voy a leer. Ojo lo que dice, le dice Pablo y le escribe a este pastor Tito, le escribe y le dice a Tito, pongan atención, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Ojo, de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, pongan atención. En otra parte, el apóstol Pablo menciona que este tipo de situaciones, ¿qué es lo que generan? Generan contiendas y generan divisiones y que causan daño en la vida espiritual de las personas.
¿Por qué, Luker? Por discusiones inútiles. Discusiones que no tienen absolutamente nada que ver y que no son nada provechosas en lo absoluto. Ahora, quiero que ustedes ahí en su casa o en donde estén vayan a Lucas o vamos a Lucas. Lucas, vamos a ir a un pasaje de Lucas 22, capítulo 22, versículos del 20 al 23. Aquí en este pasaje, mis hermanos, Jesús está celebrando, en esta ocasión, él está celebrando lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la última cena. En ese momento, él está celebrando ya el momento donde Judas lo iba a entregar y todo este asunto. Jesús les está diciendo a sus discípulos, pongan atención, Jesús en este pasaje le está diciendo a sus discípulos que él va a ser sacrificado, que ya él está para ser sacrificado. Entonces, vemos la escena que toman un pan, lo parten y les reparte a sus discípulos. Y él les dice a sus discípulos que ese es su cuerpo, pero vean lo que dice el versículo 20. Los leo para ustedes, dice. De igual manera, pongan atención, de igual manera, después que hubo cenado, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pongan atención, que por vosotros se derrama. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, hablando de Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Ojo lo que dice. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y presten muchísima atención lo que viene a continuación en el versículo 23. Leo para ustedes. Versículo 23 dice, entonces ellos comenzaron, ¿qué hicieron los discípulos? Comenzaron a discutir entre sí. Ojo, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, el que iba a entregarlos. Vean, mis hermanos, vean qué interesante en esta escena. Los discípulos empezaron a pelear, se echaron un miche, empezaron a discutir para ver cuál de ellos iba a ser el traidor, cuál de ellos iba a ser el que lo iba a entregar. Pero vean qué interesante, algunos dicen, sí, mira, discutiendo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Estaban haciendo caso omiso a lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que él iba a derramar su sangre, que iba a ser sacrificado. Pero vean el versículo 24. Dice, vean, ustedes leen el versículo 24, dice que hubo un pleito, una disputa entre los discípulos, una pelea, una discusión para ver cuál de estos discípulos iba a ser el jefe, iba a ser el mayor después de eso. Es decir, ellos estaban diciendo básicamente esto: cuando se muera el Señor, yo voy a ser el jefe, yo voy a tomar la posición. Vean, los discípulos tenían una bronca porque ellos querían saber quién iba a ser el mayor entre ellos, para ver cuál de ellos era al que le iban a hacer así, wow, bravo, usted es el apóstol, wow. Ellos estaban buscando a ver cuál de ellos le iba a recibir los aplausos, a cuál de ellos le iban a besar el anillo. Y presten mucha atención, pongan atención, porque este pasaje a nosotros nos ilustra perfectamente la necedad. Aquí nosotros vemos la necedad ya, básicamente la vemos demostrada. Y vemos no solo la necedad, sino el error de estar peleando y discutiendo o estar disputando innecesariamente en cosas que son intrascendentes, que no tienen importancia. Así de sencillo. Vean qué interesante. Jesús les estaba hablando a ellos de algo fundamental, que era fundamental para la vida de cada uno de ellos y que era trascendente. Jesús les estaba hablando básicamente del sacrificio que él iba a hacer en la cruz, iba a derramar su sangre para la salvación del mundo. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Discutiendo y peleando para ver a quién era el que lo iba a entregar, quién era el traidor y quién iba a ser el jefe después de Jesús.
Ellos estaban, o sea, vamos a ver, los discípulos discutían temas, pongan atención, temas que son totalmente secundarios. ¿Qué hicieron eso? Hicieron a un lado la verdad fundamental de que Jesús, la que Jesús les estaba implantando en ese momento. Luker, ¿cuál era esa verdad fundamental? Bueno, ahí está en la escritura, que era necesario que Él, o sea Jesús, derramara su sangre para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no solo de ellos, sino de la humanidad. Los discípulos hicieron a un lado esta verdad tan fundamental y se centraron solamente en lo que era intrascendente, lo que no tenía importancia en este sentido. Ahora, exactamente es lo mismo que nos sucede el día de hoy a nosotros entre los cristianos. Es lo mismo. Nos sucede exactamente lo mismo. Nos sucede lo mismo entre los cristianos. ¿Qué pasa con los cristianos hoy en día? De ahí, exactamente lo mismo como los del pasado, los de antaño. Nos la pasamos peleando, discutiendo asuntos triviales. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Que Satanás ha logrado desviarnos del propósito que tiene el Evangelio. Lo ha logrado. Por esto es muy importante, mis hermanos, que ustedes y yo aprendamos que entre los cristianos, ojo con esto, hay que aprender que entre los cristianos de las distintas denominaciones alrededor del mundo, por ejemplo, como cuáles, los presbiterianos, solamente estoy dando una lista, pero como ejemplo, presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, incluso carismáticos, entre otros, sin duda alguna, sí hay diferencias en algunos conceptos o temas, pero pongan atención, que son temas de enseñanzas o doctrinas secundarias, que no son fundamentales. Esto nos lleva a nosotros a entender dos cosas. En primer lugar, en la Biblia nosotros encontramos, repito, en la Biblia nosotros encontramos lo que se le llaman doctrinas fundamentales o doctrinas primarias. Hago una pregunta. ¿Qué son las doctrinas fundamentales o las doctrinas esenciales? ¿Qué son? Bueno, primero antes de responder qué son esas doctrinas fundamentales, ¿qué es esencial? Porque estoy poniendo fundamentales como esenciales. ¿Qué es esencial? Se los contesto aquí. ¿Qué es esencial? Lo esencial es lo sine qua non. Siendo traducido, el sine qua non, siendo traducido significa sin el cual no es. Ahora, la frase latina sine qua non se emplea para indicar que uno o unos elementos no están presentes, que si uno o unos elementos no están presentes, la cosa no es lo que se dice que es o lo que se piensa que sea. Una cosa no puede ser la cosa que debe ser si no están los elementos esenciales. Eso es para entender que es esencial. Ahora, perdón, las doctrinas fundamentales o las doctrinas esenciales son aquellas en las cuales, pongan atención, en las cuales los cristianos de todas las denominaciones creemos. Las doctrinas primarias, las fundamentales, que todos los cristianos creemos. Ahora, son doctrinas centrales de la fe cristiana, esenciales, y los cristianos, todos los que son cristianos, conciliamos en estas doctrinas. Voy a dar algunos ejemplos de qué doctrinas primarias o esenciales podrían ser. No es una lista exhaustiva, pero voy a dar unas cuantas para que sepamos en cuáles conciliamos todos. Por ejemplo, algunas de las más importantes. El nacimiento virginal de Cristo es una doctrina primaria fundamental. Todos los que somos creyentes creemos en esta doctrina. Nadie la discute. O sea, que Cristo nació de una virgen, de la Virgen María. Nadie discute eso. Eso es una doctrina esencial. Es el nacimiento virginal de Cristo. Número 2. La muerte de Cristo en la cruz por los pecados del mundo. Esto es una doctrina fundamental. El que no cree en esto está fregado.
su muerte en la cruz por los pecados de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los cristianos creemos eso, así de sencillo. Usted no va a encontrar un cristiano que sea un verdadero cristiano que diga que Jesús no fue a la cruz y que no murió y que no resucitó. Sería absurdo. Número 3. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Otra vez, todos los que somos cristianos lo creemos. De hecho, Pablo dijo, si Cristo, pongan atención, Pablo escribe y dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Si Jesús no resucitó, en vano hacemos lo que hacemos. Número 4. La salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Todos los cristianos, otra vez, creemos en esto. Número 5. La divinidad de Cristo. Jesús, ojo, Jesús tenía que ser Dios para que pudiera, Jesús tenía que ser Dios para que nos pudiera salvar, pero también creemos en la humanidad de Cristo, que como hombre se identificó con nosotros, es decir, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No eran dos personalidades aparte, era un mismo ser. Es un mismo ser, hombre y Dios, así de sencillo. Número 6. Y estos son doctrinas fundamentales o primarias. La segunda venida de Cristo, es número 6, la segunda venida de Cristo. Esto es una verdad fundamental del cristianismo. Y cuando digo la segunda venida de Cristo, yo no estoy hablando escatológicamente de los eventos del futuro, porque los eventos del futuro, aunque nosotros estudiamos escatología, hay diversas corrientes escatológicas que no piensan igual como tal vez nosotros pensamos, pero en ese sentido, ahí pueden haber diversidad en ese sentido de la interpretación escatológica. Pero la verdad fundamental de la escatología, ¿cuál es? Que Cristo viene. La venida de Cristo, eso nadie lo niega. ¿Cuándo? No se sabe, pero viene. Número 7, otra doctrina fundamental, la séptima es, la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Así de sencillo. Todos los que somos cristianos decimos que la Biblia es nuestro libro de estudio donde basamos todo lo que nosotros decimos creer. Esto solamente es un ejemplo de doctrinas fundamentales. Hay más, pero ahorita quería decirles, esas son primarias. Cuando alguien o alguna persona niega una de estas verdades fundamentales o las tuerce diciendo que Jesús, por ejemplo, no es Dios o algo así parecido, es a lo que nosotros le llamamos una herejía. O a todo lo que ataca las verdades centrales del cristianismo, estas verdades centrales o primarias, nosotros le llamamos herejía. A eso le llamamos. Quien haga este tipo de cosas, ¿qué hace? Está negando básicamente la esencia del cristianismo. Esas son a grandes rasgos las verdades fundamentales y debemos nosotros como cristianos entenderlas. O sea, cuando digo esto es que no las podemos negociar. Yo no las puedo negociar. Algún cristiano me puede decir a mí, es que Luker, yo soy cristiano, pero es que yo no creo que Jesús es Dios. Hay un problema. Porque eso no se puede negociar. Eso no se va a negociar nunca con nadie. Y tenemos que defenderlas con valor y con celo santo. Ya que de estas doctrinas, depende todo de donde está fundamentada la fe de nosotros. Esto no está en juego, esto no se puede negociar. Pero ojo también, vamos a la otra parte. También la Biblia, en segundo lugar, nos muestra o nos habla de que hay doctrinas a las cuales nosotros también las podemos llamar doctrinas secundarias. Es decir, doctrinas que no son fundamentales, ni son esenciales para la salvación, ni que agreden, que agreden las principales. Y estas doctrinas secundarias, mis hermanos, son aquellas doctrinas que cada congregación, cada gente, si usted se reúne en una casa y usted tiene su equipo de personas, de líder o lo que sea, son aquellas doctrinas que cada congregación o grupo
desde que arranca o inicia las operaciones, por así decirlo, inicia y en su avance del crecimiento, ellos o esta congregación o este grupo van acumulando y van haciendo parte de su vida cotidiana. Y esto es precisamente en donde vamos a encontrar nosotros diferencias y que son notorias. Por ejemplo, hay cristianos, si ustedes no lo sabían, hay cristianos que bautizan bebés. Hay cristianos que bautizan bebés y que son cristianos nacidos de nuevo, pero bautizan niños. Hay otros cristianos, como yo, por ejemplo, yo no creo y nosotros tampoco practicamos los bautismos en los bebés. Pero mis hermanos, es aquí justamente, es en esto, donde se dan las peleas y se dan las discusiones en temas que no son fundamentales. No son fundamentales. Algunos, por ejemplo, algunos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo. Pero hay otros que dicen, no, es que es en el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué dicen que es en el nombre de Jesús? Porque lo dicen porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús y de nuevo. Cuando ustedes escuchan esto, no, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es en el nombre de Jesús. Entran los pleitos, entran las discusiones para ver cuál es la fórmula en la que se debe de bautizar. Y entran los pleitos y se dan peleas. Entonces a usted o a mí nos empiezan a cuestionar y empiezan a escribir por Facebook y a mandar imágenes, a mandar filazos, etcétera, etcétera. Y le dicen a uno, es que aquel es un hereje, este es un hereje, aquí, allá. Y vienen los pleitos y empiezan a haber divisiones. Y mis hermanos, todo esto es en la carne. Y la Biblia reprueba este tipo de procederes y conductas. Más yo he visto discusiones de gente que publica imágenes con frases de pastores, wow, y otro le contesta y se burlan y se ríen y se empiezan a tirar. A mí me escribieron para una anécdota, escribí una porción de un matemático, científico y filósofo que se llama John Knox, si más no me equivoco, un hombre en Estados Unidos, un adulto mayor, un hombre inteligentísimo, es creyente. El título del video se llama Este hombre derribó el ateísmo en 15 minutos y yo tomé una fracción y la publiqué. La publiqué en esto de Threads, no sé cómo se llama, es de Instagram, Threads, como sea. Y me contestó una persona que no es cristiano, es un ateo fijo de esos. Y me puso ahí algo que dentro de su argumento, de su postulación, de lo que me estaba él refutando, según él a mí, él está afirmando, él afirma mi argumento, pero después lo niega, pero lo afirmó. Pero al fin, él pone algo. Lo único que yo le puse fue así como un like. No tengo tiempo para discutir con personas que no quieren razonar. Porque este tipo de personas no quieren hablar con usted, como sentarse y conversar y tener una discusión sana, bonita, donde ambos aprendamos. Mira, quiero aprender por qué esto. No, quieren pelear. Y yo nada más le dije así y nunca más le respondí, porque no hay que entrar en discusiones inútiles y torpes con gente que no quiere entender. Así de sencillo. Cuando una persona pregunta porque quiere aprender, muchas veces yo respondo. Pero es porque la persona quiere o tiene la necesidad de que le evacúen una duda. No cuando quieren nada más decir, escribo esto porque yo tengo la razón. No lo ponen así, ¿verdad? Pero ponen imágenes y ponen esto y ponen lo otro, simple y sencillamente como dando a entender. Eso es lo que yo digo y punto. No estoy dispuesto a que me corrijan. Don't worry, no pasa nada. Ahí queda. Ahora, como dije, la Biblia reprueba este tipo de procederes y de conductas. Ahora, entre otras, pongan atención, entre otras de las verdades secundarias, por ejemplo, como lo acabo de mencionar, son los temas escatológicos. La escatología, para los que no saben, son los temas o los acontecimientos del futuro o del porvenir. Y como no son temas tan contundentes, se pueden prestar a la interpretación. Por ejemplo, uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia.
Algunos, pongan atención, algunos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Unos dicen que no va a pasar. Otros dicen que a la mitad de los 3 años y medio el Señor viene a arrebatar a la iglesia. Pero otros dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hay otros que dicen que no hay rapto. Dicen que la venida del Señor Jesús es a la par del rapto. Dicen algunos. Pero mis hermanos, otra vez, es justamente ahí donde nosotros nos centramos y nos ponemos a pelear y a discutir y a descalificarnos y empezamos a herirnos el corazón entre nosotros, de unos y de otros. Ese es el problema. Estos temas son temas que no son fundamentales, primarios. Otros dicen acerca de la salvación, que si es por predestinación, que si es que Dios elige quién va al cielo y aunque esa persona no quiera ir, pero Dios decide llevarlo. Otros dicen que Dios decide enviarlos al infierno, aunque esa persona no quiera, pero, pero es Dios el que decide, dicen ellos, enviarlos. Esa es la predestinación, pero hay otros que dicen que no, que el Señor murió por la humanidad y que Él pone a disposición del que quiera la salvación, o la rechaza o la recibe. Y respecto a esto, ojo lo que dijo alguien muy sabiamente, alguien dijo estas palabras. La salvación, dice esta persona, anónimo, la salvación, sea por predestinación o por decisión personal, sigue siendo por gracia, dice esta persona. Así como diciendo, no importa por lo que sea, sigue siendo por gracia. Entonces notemos dónde se centran las discusiones, en doctrinas no fundamentales. Los pleitos se dan en doctrinas no fundamentales. Es como si a ustedes los están, por ejemplo, rescatando de un naufragio y a usted le salvan la vida y mientras usted está así como medio inconsciente y usted al recuperarse, a usted no le va a interesar ni le va a importar en lo absoluto la manera o la forma en la que a usted lo salvaron. Usted no va a pedir explicaciones de la A a la Z para ver cómo fue que a usted lo rescataron. Voy a dar un ejemplo. Esto es un ejemplo real. Un pastor estaba dando una clase. El ejemplo que tengo aquí, estaba dando una clase. Y de entre los alumnos, hubo un alumno que se levantó, levanta la mano y le hace unas preguntas al pastor. Este hermanito, el que levantó la mano para preguntarle al pastor, es de ese típico hermanito, ¿verdad? Esos que son muy bíblicos, que él quería una respuesta con la Biblia. Él quería que el pastor le respondiera con la Biblia. Este hombre le dice al pastor, así, textualmente se los leo, dice, pastor, si Jesús viviera en nuestra época, Jesús tendría Facebook. O sea, yo sé que tal vez parece chistoso, pero esta pregunta era en serio, lo que este joven le estaba preguntando al pastor. Pero este joven quería que el pastor le respondiera con la Biblia. Entonces, alguno de ustedes, por ejemplo, que usted esté viendo este video, muéstrame un texto bíblico donde diga que se puede usar computadora o que no se puede usar computadora. Muéstrame un texto. Por ejemplo, les voy a decir esto. Hay un versículo en Eclesiastés 7:16. ¿Saben qué dice este texto? Dice que no seas demasiado justo. ¿Por qué dice esto? Porque esto, como este joven, ya llega a rayar en lo que es ridículo. Hay algunos creyentes, mis hermanos, que todo es así como, y así, a mí por favor dígamelo con la Biblia todo. Haciendo carita de Juan Gabriel. Mis hermanos, la Biblia no dice, por ejemplo, que fumar marihuana es malo o que sea pecado. Pero que no lo diga significa que podemos fumar marihuana. No, mis hermanos, el mensaje está implícito. Así de sencillo. Mis hermanos, hay una serie de situaciones que se están dando, se van dando y generan conflictos y las divisiones. Existen, por ejemplo, iglesias que se han dividido por este tipo de temas secundarios. Algunos, incluso cuando hablan del anticristo, se dejan decir que es el Papa. otros llegan a decir que es el príncipe de Borbón. Mis hermanos, es increíble la manera en la que estas personas afirman quién es el anticristo,
¿Y qué hace todo esto? Provoca peleas. Provoca peleas. O la marca de la bestia. Algunos dicen ay, te van a marcar con el 666. Y esto lo decían hace 30 años, 30, 40 años atrás. Porque así dice la Biblia. Pero ahora no. Ahora dicen que es un chip. Entonces dentro de 10 años la tecnología va a avanzar más, porque avanza tremendamente. Entonces, ¿qué puede ser en 10 años? No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, y no voy a tocar mucho este tema para no desviarme, pero es exactamente lo mismo que está pasando con todos estos cristianos que se han vuelto que se han estado volviendo al mesianismo. Cristianos que también se han estado metiendo que hay que celebrar el Shabbat, que el sábado, que esto y lo otro. Ay, no, por el amor del Señor, es tan desesperante tirando. El que obligó que fuera los domingos fue Constantino, y tiran y tiran. En lugar de enfocarse en lo que debe de ser primordial, en lugar de estarse enfocando en cosas secundarias, en cosas que hay que guardar el sábado. O sea, son gentiles convertidos al cristianismo, pero que quieren ser judíos, celebrando un montón de cosas que no... Bueno, no lo voy a tocar aquí. Ahí yo, dentro de las enseñanzas y dentro del canal y dentro del blog, yo tengo varias enseñanzas que no son para decirle a ellos, ustedes están mal, sino es para poder demostrar de que no es por la fuerza. Usted no tiene que decirle a alguien, es que usted está mal porque usted no guarda el sábado. Entonces, si una persona guarda el lunes, está en pecado. Y si una persona guarda martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, está en pecado. Porque están peleando el día. No están peleando o sea, pelean el día, la costumbre. Y hacen a un lado el principio. Están más enfocados en el día que en el principio de la enseñanza del día de reposo. So, ahí en el canal ustedes lo podrán buscar. Ahora, una cosa, mis hermanos, si sabemos, la Biblia dice que el Señor, dice la palabra, que el Señor conoce a los suyos. Así es que Él sí sabe si ustedes o yo somos de Él, así de sencillo. O Él sabe si no lo somos. Al final de cuentas voy a poner esto. Si es un chip, hablando del 666, si es un chip, si es un tatuaje o lo que sea, o si es el humanismo como yo pienso, que la marca y eso tiene que ver con el humanismo, y eso es especulación hasta el momento. Entonces, si es un chip, un tatuaje o lo que sea, nosotros somos de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo, y esto es lo que realmente tenemos que prestar atención, cuidarlo, y eso es lo que cuenta. Pero hay gente que anda llorando porque dicen, ay, Luker, es que me pusieron en el trabajo me pusieron un chip para que yo pueda ingresar. Ay, ahora piensan que yo soy del anticristo. Ay, hay quienes lo aseguran y otros dicen que no. Pero otra vez, es ahí donde empiezan los pleitos. O los que dicen que eran la vacuna, ¿se acuerdan con el COVID-19? Que ahí estaba el chip, mis hermanos. Se vuelven absurdamente, en lugar de enfocarse en predicar el evangelio, ir a ser discípulos, se enfocan en ese tipo de cosas para saber si ellos tienen razón o los otros están equivocados. Ahora, porque esto es cansado estarlo viendo. Ahora, ¿qué opinan también de temas como los dones del Espíritu Santo? Bueno, algunos creen que los dones siguen vigentes, que Dios sigue obrando milagros hoy, que Dios da a algunos el don de hablar en lenguas, a otros dones de sanidades y demás. Pero hay otros cristianos que dicen que no existen los milagros el día de hoy. Dicen que los supuestos milagros, dicen ellos, que suceden hoy, dicen ellos, que son obra del diablo. Pero aquí, ojo, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que los que creen en los milagros, ellos pueden apelar a que hay un milagro del Señor. Por ejemplo, una persona, con todo respeto, ¿verdad?, que tenga tal vez cáncer, le ora a Dios. Ojo, una persona que tenga cáncer le ora a Dios pidiéndole a Dios que si es la voluntad de Él sanarlo, pues que lo sane. Y resulta que el Señor lo sana. Y por obvias razones, la persona que tenía cáncer jamás le va a atribuir ese milagro a Satanás. Nunca.
Pero para el que no cree en milagros, esta persona va a decir que lo sanó el diablo. Y otra vez empiezan a pelear por este tipo de doctrinas secundarias que no son fundamentales. Otro caso, el velo de las mujeres. Miren, antes de continuar, aquí en el canal, yo les recomiendo, para muchos de ustedes, de verdad que, vean, vayan ahí en el canal, yo ya tengo hermenéutica 1, hermenéutica 2, para que puedan comprender muchas cosas, como por ejemplo el tema del velo, el tema de las costumbres, el tema de los principios, para que no confundamos, para que aprendan bien cuando vayan a la Biblia a poder interpretarlo. Vayan ahí, búsquenlo, ni estudien, escúchenlo, pueden ponérselo y pueden escuchar todas las lecciones. Dentro de poco voy a estar subiendo, Dios primero, otras lecciones de otros cursos que vienen. Viene la historia de la iglesia, viene el Pentateuco, el Antiguo Testamento, diferentes que es escatología 2, viene hermenéutica 3, varios temas que vamos a ir viendo y estudiando para poder aprender a ser buenos creyentes, buenos cristianos como debe de ser, no solamente leyendo la Biblia, sacando algunos diccionarios y decir es que es así, no, para poder aprender a hacerlo bien. Entonces los invito a que vayan ahí. Entonces, como dije, otro caso es el caso del velo de las mujeres. Hay congregaciones donde la mujer está obligada a ir con velo. Pero presten atención, todos, absolutamente todos ellos, y nosotros usamos o mencionamos textos de la Biblia. Yo no sé si ustedes lo han visto. Pero entonces, ¿cómo es esto, Luker? Me preguntarán ustedes. Pues hay una confusión que se genera de distintas maneras, las cuales yo voy a tratar de ir explicando a medida que se va desarrollando este tema. Otras personas discuten si la mujer debe o no predicar. Los que dicen que no, te van a sacar versículos nada más, te van a sacar 1 o 2 versículos nada más. Los que dicen que sí, te van a sacar tal vez 3 o 50 versículos y empiezan a pelear otra vez. Unos reclaman que por culpa de Eva, Adán pecó, porque así Pablo fue como le dijo a Timoteo. Pero otros expresan que la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne y que esto incluye a las mujeres. Y si a ellas les es dado el Espíritu Santo, pues también los dones del Espíritu Santo vienen sobre ellas. Y por lo menos eso yo lo creo. Pero hay quienes no lo creen y empiezan a pelear. Ahora, Luker, ¿cómo manejar toda esta situación? Porque ustedes o yo nos vamos a encontrar con algunos que no creen y te van a agredir en el sentido de que usted no sabe, de que es que usted está loco, es que eso no es así, y te van a agredir, te van a decir que usted es un loco carismático, pero es como estas personas tal vez lo conciben. Es lógico, por ejemplo, que en cada congregación, cada pastor enseñe, entre paréntesis, en las verdades fundamentales, recordemos, coincidimos todos. Pero en las secundarias no siempre vamos a coincidir. Entonces, como dije, es lógico que en cada congregación, cada pastor enseñe hasta donde a este pastor le alcanza el entendimiento. Por lo cual, los pastores, ojo, deben enseñar lo que es correcto en la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa si los de la iglesia del frente o los de al lado, ellos enseñan lo contrario? Tenemos que respetar lo contrario, pero secundario. Tenemos que respetar. Por ejemplo, les voy a decir este ejemplo. Una congregación cambió de un lugar de donde estaban ubicados. Eso es un caso real. Salieron de una bodega y se pasaron al frente de donde estaban antes. Al quedar la bodega libre, ¿qué pasó con esta bodega que ellos alquilaban antes? Llegaron otros hermanos, alquilaron la bodega y pusieron una iglesia. Y la congregación que estaba antes ahí en la bodega, los que se pasaron, ellos no dijeron absolutamente nada. No dijeron nada. De hecho, los pastores se conocían, eran amigos. Y estaban tan contentos están contentos de que la bodega donde ellos estuvieron antes haya sido ya ocupada. O sea, ellos se fueron y dijeron que salvada, que vinieron otra iglesia. Pero, y alguien un día le preguntó a este pastor, al que se pasó de la bodega al frente, le preguntó al pastor que si a él le molestaba que ahora hubiera otra iglesia al frente, del frente de la suya. Y el pastor le dijo que no, que para nada, ¿cómo iba a estar enojado? Pero ojo este ejemplo, otra congregación en otro lado.
Una congregación compró un terreno. Una gente compraron un terreno. Y ellos ignoraban que cerca de donde habían comprado la propiedad había otra iglesia. En este caso es diferente. El pastor, al caso anterior, el pastor de la iglesia que estaba cerca del terreno que fue comprado por otro pastor, este pastor hizo un berrinche, le peleó y le reclamó al pastor que compró el terreno, le dice que es que Dios a mí me dijo que ese terreno era para mí y él me lo había prometido. Él empezó a reclamarle, le hizo un berrinche. El pastor que compró el terreno pidió, en este caso porque al ver que el otro pastor venía a hacerle pleito porque había comprado el terreno, este pastor que compró el terreno fue y le pidió consejo a sus líderes, o sea, a sus pastores, a sus líderes para saber qué hacer con esta situación. Entonces el líder, este pastor, muy sabiamente le dijo, tranquilo, no haga nada, que estuviera tranquilo, que no discutiera con este otro pastor, que más bien lo perdonara, pero que no peleara con este señor, con el pastor que estaba enojado. Es decir, mis hermanos, no todos tienen los mismos principios, no todos entendemos las cosas de la misma manera. Además de esto, ojo, este pastor, el que estaba enojado porque el otro compró el terreno, dice que le escribió una carta directamente dirigida al líder del pastor que compró el terreno para reclamarle que por qué había adquirido ese terreno. Entonces el pastor, el líder de los que compraron el terreno, le respondió de esta forma y le dijo, hola hermano, usted tiene más entendimiento. Él está respondiendo al pastor enojado. Usted tiene más entendimiento. Si usted va a la ciudad, usted va a encontrar 20 zapaterías o tiendas de ropa. Y ellos no se pelean y todos venden lo mismo. Vaya a un lugar donde hay restaurantes o en las zonas turísticas de hoteles. Ellos no se pelean. Pero vean lo curioso. Lo curioso del caso es que las iglesias sí se pelean. Y esto es vergonzoso, mis hermanos. Esto es algo sumamente vergonzoso. Esto no debería de ser. Sin embargo, ahí están los pleitos. Que la mujer debe o no predicar o ser pastora, que si los diezmos son de la ley o siguen vigentes, que si la salvación se pierde o no, y 20,000 ejemplos más que caen en las doctrinas secundarias. Y todo esto ha producido, desgraciadamente, divisiones en las iglesias enteras por diferentes entendimientos respecto a doctrinas secundarias. Incluso, mis hermanos, algunos se han peleado porque tal vez, un ejemplo, el pastor ha dicho que van a comprar una batería, de tocar una batería, para darle un complemento musical, ¿verdad? Y han brincado otros hermanos que dicen que no, las baterías son de Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo que son de Satanás? Esto, ¿sabe por qué lo dicen? Porque los que creen que son de Satanás asumen que los que son rockeros, seculares obviamente, tienen instrumentos parecidos y que para ellos eso es del diablo. Y todo esto empieza, y por todo esto, mis hermanos, empiezan las discusiones y la gente no sabe cómo tratar con eso. De ahí yo voy a tratar de explicar cómo lidiar con todo esto. Ahora, nosotros debemos de entender también que hay cristianos genuinos en todos los segmentos del cristianismo, es decir, gente nacida de nuevo que están entre las iglesias, otra vez, ejemplo, presbiterianas, entre los bautistas, entre los carismáticos, entre los pentecostales, etcétera. Esto nosotros tenemos que entenderlo, por lo cual también debemos entender que hay distintos puntos de vista, ojo, en temas no fundamentales. Hay diversas maneras de entender. El problema se da o inicia cuando nosotros defendemos a capa y espada lo que nosotros creemos. Defendemos más a un tipo, a un pastor X, que está predicando herejías y predicando cosas que no son la palabra de Dios, cuando uno dice, pero es que este es un falso por lo que predica y cosas así, y defienden, es que usted no sabe, usted es un hereje. O sea, defendemos más nuestros baales, nuestros ídolos, que la doctrina fundamental. El problema, como dije, se genera cuando ustedes y yo defendemos a capa y espada lo que nosotros creemos.
Y noten lo que sucede a menudo, que le damos más énfasis a lo secundario que a lo fundamental. Y exactamente como hicieron, ustedes se acuerdan el versículo del principio, como hicieron los apóstoles en la última cena. Estaban peleando para ver quién iba a ser el jefe, pero los discípulos no dijeron, no, ustedes no ven que hayan dicho, ay Señor, vas a morir por la humanidad en la cruz, gloria a tu nombre. No, ni siquiera lo mencionaron, ni le prestaron atención al Señor. Y a ustedes y a mí nos pasa exactamente lo mismo el día de hoy. Hay que entender algo muy importante, mis hermanos. La Biblia contiene pasajes que son incluso difíciles de entender. De hecho, el mismo Pedro habló de Pablo en segunda de Pedro 3:16 diciendo que Pablo, el cual se le había dado revelación y sabiduría, dice, segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, pongan atención, si para el apóstol Pedro, que era el apóstol Pedro, había algunas cosas difíciles de entender, ¿ustedes creen que para que para nosotros habrá algunas cosas en la Biblia que sean difíciles de entender? Pues claro, mis hermanos, claro que sí. Puede ser un ejemplo para algunos la soberanía de Dios, puede ser la justicia de Dios, puede ser la disciplina en la iglesia. ¿Por qué disciplina en la iglesia si se supone que debe de reinar el amor? ¿Mm? Sí, pero el Señor al que ama, disciplina. Entonces, podemos no entender algunas cosas que son difíciles de entender, pero hay otras más fáciles. Y vemos cómo Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ahora, mis hermanos, aquí hay dos tipos de persona. Aquí encontramos dos tipos de persona. Los indoctos. Looker. ¿Qué es un indocto? Bueno, mis hermanos, así sencillo. Un indocto es alguien que no está instruido o no es experto en alguna materia. Por ejemplo, yo soy un indocto en cardiología. Lo único que yo sé es que ustedes y yo tenemos un corazón y que hace así, bum, bum, y bombea sangre. Hasta ahí a mí me da el conocimiento. Ahora, imagínense ustedes que yo me ponga aquí a explicar y a dar enseñanzas de cardiología. Y supongamos que aquí hay alguien que es cardiólogo o que estudió cardiología. Esta persona me va a escribir y me va a decir, oiga, Luker, mejor dedíquese a la ebanistería o a dibujar y a pintar. Y deje este tema a los que sí sabemos. Esa es una persona docta. Si alguien viene y me dice a mí que es un médico, viene y me dice una persona docta o indocta, dependiendo. Ahora, los indoctos son los que tienen 1, 2, 3 años de haberse convertido o más y que ya se creen teólogos. Porque ya leyeron un libro y ya empezaron a juzgarlo todo y a calificar a todo el mundo y se dan unos aires de teólogos perfectos. Mis hermanos, y les voy a decir una cosa, aunque en mi caso y todos en mi congregación, por lo menos el pastor y Mónica y todos, estamos estudiando, sí, teología. Para que un teólogo sea un teólogo consumado, necesita mínimo 50 años de estudio para verdaderamente llamarse un erudito. Pero hoy algunos jóvenes y uno que otro adulto con un año de estar viendo posts que publican de frases o de que se leyeron unas cuantas páginas de algo, ya se siente que son teólogos expertos. Otros creen que ya son judíos y creen que son incluso rabinos, expertos. Y curiosamente, sus discusiones, si ustedes ven sus discusiones, son temas no fundamentales. Que el calendario, que el sábado, que si el bautismo, que si la cena del Señor, que si la luna, que si la comida, o sea,
Por el amor al Señor, las discusiones no son de temas no fundamentales y promueven la división. Y muchos de estos indoctos y muchos de estos así, ni siquiera se congregan. Ahora, volvemos a lo mismo. Aquí otros van a decir, pero no, Luke, eres... Don't worry, yo solamente estoy mencionándolo. Usted puede quedarse como usted quiera y pensar lo que usted quiera. Ahora, en el texto bíblico también nos nombra a los inconstantes. Y estos son los que van a la iglesia un domingo y luego vuelven, o tal vez no vuelven dentro de un mes, luego pasan 3 meses, 4 meses y vuelven, van un día a la iglesia, hoy abren la Biblia y durante un mes o 6 meses no abren la Biblia, no la leen, pero escuchan a alguien hablar de temas de la Biblia y se meten diciendo que él es cristiano y que él lee la Biblia y que él sabe. Y como hay cosas que son difíciles y no saben qué decir, empiezan a inventar y empiezan a torcer. Vean lo que dice el texto. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, se desvían del verdadero sentido. Pero luego el texto añade esto. Para su propia perdición. Mis hermanos, presten atención. Esta palabra perdición, si nosotros la leemos así nada más en el español nuestro, nosotros vamos a asumir erróneamente que estas personas se van a ir al infierno. Bueno, alguien indocto va a detenerse, me detengo. Alguien docto que ha estudiado, va a detenerse y va a ver que eso no es lo que dice el texto. Es decir, alguien más entendido va a venir y va a decir que no está hablando del infierno. Y te empieza a argumentar y te va a decir que la palabra griega apoleia, que traduce perdición, no significa pérdida de la salvación. No es pérdida de la salvación. Significa literalmente pérdida del bienestar temporal, no del ser. Por ejemplo, hay cristianos que les gusta estar peleando con el diablo todos los días. Ustedes los van a ver zapateando el suelo. Un día le rompen los cuernos al diablo, le majan la cola y un montón de cosas que hacen. Que lo atan con 3 nudos, pero el otro domingo se vuelve a soltar el diablo y lo vuelven a atar. Entonces, alguien más entendido, más letrado, le dice a la persona, mi hermano, no. Es que el diablo no se le puede atar. Y este otro le responde, es que aquí dice que todo lo que atares. Pero mis hermanos, otra vez, vayan al curso para que ustedes puedan aprender en el curso y pueden ir a estudiar, es gratis, no tienen que pagar ningún instituto. Ahí pueden aprender, pero el atar no se refiere a eso. Es ahí donde entran las diferencias. Se la pasan unos atando al diablo y otros ven demonios de todo lado. El demonio de bombillo, demonio de pared, demonio de sombra, demonio de microondas. Lo ven por todo lado. Se apaga la luz o se apagan los parlantes y dicen que es que el diablo los está atacando. Mis hermanos, falta de conocimiento es lo que les hace falta. Y muchos se van de las iglesias porque dicen que la iglesia se ha vuelto muy intelectual. Eso me trae a mí un recuerdo. Alguien dijo una vez, una pseudo profeta, es que la iglesia se ha vuelto muy intelectual y se fue de la iglesia. Eso es un caso real, estoy hablando de verdad que sí. Solo porque no pueden sostener sus pensamientos o sus ideas y doctrinas con lo que sí enseña la Biblia. Por eso se van. Una vez un pastor, quiero contar esta anécdota, un pastor visitó Nicaragua, dice este pastor, él cuenta que estaban en Nicaragua en un evento evangelístico, etc. Dice que ellos están sentados en el altar, así, y que como al lado de ellos, así, se veía donde estaban todo lo que son los cables de los parlantes, de las luces, todos ellos lo podían ver. Dice, cuenta el pastor, que un niño pasó corriendo, estaban unos chiquillos jugando, y pasó un niño por detrás. Iban corriendo por donde estaban los cables, iba corriendo por los cables que alimentaban los amplificadores. Entonces este chiquito iba corriendo, iba jugando y se tropezó con los cables. Obviamente al tropezarse causó que se desconectara todo. Comenta este pastor que él estaba al lado del pastor que organizó la reunión. Y ambos, los dos pastores, observaron al niño
donde se tropezó y desconectó todo. Dice que además de esto causó el tropiezo, causó que se fuera la luz en el espacio, en el recinto donde ellos estaban. En el momento, dice que la congregación estaban metidos en oración. De pronto, dice el pastor, se oye a una persona decir hacia gran voz: hermanos, nos están atacando, el diablo, vamos a hacer guerra, ahora todos de pie. Dice el pastor que todo el mundo se puso de pie y empezaron a zapatear y a pisotearle la cola al diablo. Otros empezaron a hacer guerra, a brincar. Algunos lloraban porque estaban atacando al diablo y guerreando. Otros sacaban armas imaginarias, etc. Entonces, el pastor que organizó el evento le dijo al pastor invitado que por favor fuera y conectara los cables de la luz y del sonido. Entonces se levantó el pastor, conectó la luz y el sonido. Dice que él al conectarlo y regresó la luz, al conectar, todos empezaron a gritar: ¡Victoria! ¡Victoria! Porque se dieron cuenta que la luz ya había regresado y el sonido. No sé si ustedes captan lo que les quiero decir, y es un caso real. Cuando el pastor, a este pastor que conectó todo, que está contando esta historia, ya le tocaba dar su prédica o su plenaria, dice que él se sube al altar y él cuenta que él no los ridiculizó, él no los hizo pasar una vergüenza o no los trató de ignorantes. Lo que hizo fue enseñarles y lo que sucedió, enseñarles y qué fue lo que sucedió y del motivo del por qué se había ido la luz. Y lo que él mencionó de esto, lo mencionó hasta el día siguiente, ya que el tema estaba muy sensible como para golpearlos en ese momento, en ese sentido. Entonces, mis hermanos, es bueno tratar de corregir, pero no imponer, porque ahí es donde se generan los pleitos. Se generan los pleitos. Ahora, continuando con la palabra apoleia, que es pérdida del bienestar temporal. ¿Por qué, Luker? Porque hay quienes están decretando y confesando que se van a hacer millonarios y no salen de la condición de la pobreza. Y como esto no les funciona, luego se sienten inseguros, empiezan a decir que Dios no los quiere, que Dios no los oye, que están mal, que van con su pastor y el pastor les dice, ellos van donde el pastor y el pastor dice: pastor, ¿por qué a mí los decretos no me funcionan? ¿Y qué hacen este tipo de pastores? Que con cero entendimiento: ah, hermano, es que debes de estar en pecado. Eso es lo que dicen. ¿Y qué hacen estos hermanitos? Pierden su estabilidad temporal. Y eso es lo que se está diciendo ahí en ese texto. El problema, como dije, es la traducción. Porque en el original no hay pérdida. No hay pérdida. Por lo cual no se refiere a perder la salvación. Ahora bien, cuando estos pasajes difíciles de entender, que hay un buen número de ellos, si al enseñarlos o estudiarlos no violentan las verdades fundamentales, nosotros debemos de ser pacientes y no pelear, no discutir. Por ejemplo, yo tengo amigos todavía que creen que nosotros podemos decretar y que lo que se decreta se hace. Bueno, yo no creo eso, la Biblia no enseña eso. Yo creo que si oramos que si oramos y que Dios nos responde como Él quiere, eso es lo que yo creo. Pero ellos dicen que son reyes y que están reinando. Entonces yo les digo, para nosotros poder ser reyes, tiene que morirse el rey. Somos príncipes y como el rey nunca se muere, pues no seremos reyes. Ahora, algunos, tal vez ustedes van a apelar a Apocalipsis, que dice que somos reyes y sacerdotes. Pero yo los invito, por favor, los invito a irse al original y vean lo que dice. Aquí es donde empiezan las discusiones. Y es ahí donde tenemos que mantener una actitud de no agresión, sino de respeto. Y no violentarnos mutuamente. Por ejemplo, este es un pastor, eso que les voy a decir es un pastor de los que creen que la salvación no se pierde y de que estamos seguros en Cristo. Pero en una de sus predicaciones él dijo esto. Él dijo esto: hay algunos que dicen que la salvación se pierde. Él estaba predicando y dice: hay algunos que dicen que la salvación se pierde. Y dice: imbéciles,
Todos los que piensan eso son unos imbéciles. La pregunta ¿es aceptable esa actitud de ese pastor? No, obviamente no. El Señor no les llamó imbéciles solo porque no lograban entender algunas cosas. No lo vemos en la Biblia. Ahora, los que creían o los que se sentían aludidos, claro que iban a brincar y lo encararon. Y aún así el pastor les dijo en la cara que eran unos imbéciles. Y ahí empezó el pleito y el debate. Empezaron a haber ofensas y empezaron a haber agresiones. Mis hermanos, eso no debe suceder porque son temas secundarios. Otro ejemplo, hace algunos años un pastor de renombre en Estados Unidos, a una pregunta expresa sobre si un cristiano que se suicida va al cielo. Porque decía que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Ese fue el argumento de este hombre. Y a causa de esto se armó un pleito en internet. Yo no sé si ustedes lo vieron, yo sí lo vi. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen eso, otros no creen en eso. Y los que no estaban de acuerdo empezaron a decir que eso prácticamente es una invitación a que la gente se quite la vida, básicamente. Ahora, se armó tal pleito que se empezaron a tachar de herejes, de hipócritas y todo eso. Claro, fue una respuesta obviamente precipitada de este pastor, así sumamente precipitada. Ahora, otro pastor que es de la misma línea teológica dijo, ojo con esto, de la misma teológica de este, dijo en una conferencia que se transmitía a todo el mundo, dijo esto: me preocupa lo que voy a decir a continuación, dice él. Yo no quiero ofender a las pastoras ni a las mujeres predicadoras, pero mi deber como predicador del evangelio es decirles a todas ellas que ocupan cargos de manera ilegítima, que es antibíblico y que están pecando contra Dios, dice este hombre. Bueno, yo no concilio en su totalidad con esta posición de este hombre, pero un pastor un poco más sensato, como tratando de amortiguar y tener paz en el asunto, le dijo: si usted cree que la mujer calladita se ve más bonita, pues a las suyas téngalas ahí calladitas, pero no diga que son pecadoras. Entonces, respondió una mujer que predica el evangelio, le responde al pastor, al primero que le dijo, y le escribe y le dice: mire, pastor, con todo respeto, le hago la siguiente observación. ¿Qué es más grave? ¿Que un cristiano se suicide o que una mujer predique? Usando el mismo argumento que usted usó, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No se preocupe, le dice ella, no se preocupe, pastor, porque si el Señor se lleva al cielo, el suicida, que es un gran pecado, pues a una mujer que predica, al morir va con el Señor, le respondió esta mujer. Entonces, esta mujer que hizo lo dejó callado. Entonces, vean cómo nos perdemos en dimes y diretes que hasta se cae en lo ridículo, en cuestiones vanas. Como le dice Pablo a Tito: no discutas, Tito, evita las discusiones que resultan vanas. Pero, ojo con esto, pero por otro lado, le dice: cuídense de los lobos rapaces. Es decir, cuídense de los falsos maestros, defiendan ardientemente la fe que nos ha sido dada, es decir, las verdades fundamentales del cristianismo, o sea, la esencia del cristianismo. Pero no está bien pelear en esas otras cosas. Ahora, ¿cómo manejar estas situaciones? Bueno, a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia sobre el tema para evitar las discusiones inútiles. Ahora, vamos a ver Romanos 14:1 y cabe mencionar algo importante antes de ver Romanos. Estoy hablando de doctrinas fundamentales y no fundamentales. No estoy hablando de pecados, quiero aclarar, no estoy hablando de pecados, para que logren ver la diferencia. Porque podría interpretarse de manera incorrecta, como le pasó a un hermanito que dijo que entonces debe tolerar a uno que se dice cristiano y que tiene a otra mujer aparte de la esposa. Este hombre que pasó, que interpretó que se debía tolerar el pecado, y yo quiero recalcarlo otra vez, que aquí en la enseñanza yo no estoy diciendo eso.
Estoy hablando de contender por cosas sin importancia, que son fundamentales. Que no son, perdón, que no son fundamentales. Vean lo que dice Romanos 14:1. Dice, para marcarlo aquí un momento. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, el débil en la fe no es el que no tiene fe, es el que no tiene bien fundamentada su vida cristiana, es el que le falta el crecimiento, madurez y le afecta todo. Desde que canten, por ejemplo, cierto tipo de música, que celebren con música de alabanza como el rock, solo porque a él le trae recuerdos cuando él andaba en el mundo y piensa que esa música es del diablo. Y es ahí, otra vez, donde comienzan a tener pleitos para ver cuál es la alabanza del Señor, cuáles son los instrumentos del Señor. Y otra vez empiezan a discutir, empiezan a pelear. Ese es el débil, el que todavía no está convencido de muchas cosas. Ahora, por eso, mis hermanos, el texto dice, recibid al débil en la fe. Pero vean la advertencia que hace. Pero no para contender, no para discutir ni pelearse. Luego dice, sobre opiniones. ¿Qué es una opinión? Es lo que ustedes y yo razonamos. Ahorita mismo yo podría, por ejemplo, armar un debate y preguntar cuál es la música de Dios, cuál es la música que le agrada a Dios. Algunos de ustedes dirán que la suavecita, otros dicen que le gusta la onda del rock, otro que guitarras eléctricas, a otro solo le gusta el órgano o el piano. Cada quien va a dar su opinión. Cada uno va a dar su opinión. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero ¿saben por qué no existen partituras en el libro de los Salmos? Ustedes no se han preguntado por qué no existe música escrita de los Salmos o solo la letra. ¿Saben por qué? Para que ustedes y yo le pongamos la melodía. Bueno, para los que son músicos, yo no. Que le pongan la melodía. Del Salmo 23, por ejemplo, existen más de 5000 versiones. Ahora, ¿cuál es la música de Dios? No nos vamos a pelear por eso. Otra vez, no nos vamos a pelear por eso. Pero hay quienes sí lo hacen. Existen muchas congregaciones, por ejemplo, en el mundo. Hay muchas formas de expresar alabanza. Un pastor, cuenta este pastor una historia, dice que él fue a predicar a España, a una congregación. Dijo que cuando subió el grupo de alabanza, él notó que eran como 60 personas, todos con guitarras flamencas, españolas, de cajas acústicas, hombres, mujeres y uno que otro niño. Dice que todos estaban tocando las guitarras al estilo flamenco. Y dice que todos aplaudiendo y cantando. Dice este pastor que si a él le hubieran preguntado lo que vio y oyó, dice que eso era algo celestial para él. Al gusto de él, obviamente. Pero él no llegó a imponerla a la congregación de él. Cuando él regresó a su país, él no llegó a imponerla. Ahora, igualmente, nosotros hemos visto coros y música afrodescendiente. Yo lo he visto. Y que para el gusto de él es algo, por ejemplo, celestial, pero para otros puede ser algo irreverente. Para alguien eso de moverse al son de la música puede ser algo a su percepción sea de mal gusto. Pues si es de mal gusto, pues puede buscar una iglesia donde solo se esté de pie sin moverse, así quietos, donde usted no se mueva nada. Pero el punto, otra vez, aquí el punto cuál es, no es entrar en discusión. Por eso, mis hermanos, empiezan las discusiones, empiezan las ofensas por temas secundarios. Al final de cuentas, a mí me puede atraer el ritmo o lo que se escucha, pero Dios es el que ve el corazón. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque tal vez ustedes opinan de esto, yo opino de lo otro, el otro opina aquello, y es una diversidad de opiniones. Veamos el versículo 2, 3 y el 17. Vean lo que dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Pongan atención. Uno ha de creer que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son cosas
internas en el Espíritu Santo. Vean cómo dice, no menosprecie. Pero vemos cómo empiezan a discutir por cosas sin importancia. Uno le reclama a otro para comer de todo. Y el otro le reclama al primero por ser vegetariano. Y así es como empiezan las discusiones y la peleadera. Pablo les está diciendo que no se desprecien el uno al otro, no entren en discusiones tontas. Si usted quiere ser vegetariano, mi hermano, mi hermana, pues cómase una tonelada de zanahorias, de 2 metros si quiere, o todas las lechugas que usted quiera, pero usted no trate de forzar a los demás a hacerlo. Y el que come carne de todo tipo, no trate de forzar al otro. Así es simple. ¿Qué debe de haber? Respeto. Ahora veamos lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice la Escritura. Ahora, del primero está haciendo mención de alguien que es muy observador y cuidadoso de todas las cosas, las fechas religiosas, las no religiosas, de los calendarios, de los días, etc. Para él, o para esta hombre o mujer, eso es muy importante, tal como el día de su conversión, un ejemplo. Pero otra persona lo oye y dice, ¿qué de especial tiene eso? Aquí es donde empiezan y entran los que dicen, otra vez, el sábado es el día que está en la ley y que debemos de guardar. Pero otro dice, no, hermano, es el domingo. Y responden, pero eso no está en la ley. Y la estás violentando. Otra vez, y comienzan con que sí es el sábado, con que sí es el domingo, es que fue Constantino y que... Uno hace, mis hermanos, dice la Escritura, uno hace diferencia entre día y día. Es decir, uno observa y celebra días de esa manera distinta. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno, ¿quién? ¿Cuántos? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, si para usted es importante tal día, celebrar el sábado, Shabbat, está bien, celébrelo. Por ejemplo, vino un hermano para invitar a otro para que vaya a celebrar su cumpleaños. Pero está el hermanito que dice, a ver, ¿en dónde está en la Biblia que se puede celebrar los cumpleaños? No sé si ustedes se han topado con algún hermanito así. Bueno, yo sí. Bueno, la Biblia no lo dice, pero tampoco dice que no lo podemos celebrar. Alguien dirá por ahí, eso es una celebración pagana. Bueno, y así es igual cuando se entra en la Navidad. Y es una de las temporadas más bonitas. Aunque yo, en lo personal, a mí ni me va ni me viene. Claro, me da igual. Pero si usted es de los que se emociona en esas fechas, pues está bien. No faltará el que diga, pero la Navidad es del diablo, es una celebración pagana. Jesús no nació el 25 de diciembre, ya todos lo sabemos. Entonces, usted no es, yo les pregunto, entonces usted no es de los que hace una cena el 25 de diciembre o va a hacer una cena con su familia el 25 de diciembre, porque es una celebración pagana. Porque yo por lo menos, que a mí no me emociona tanto la Navidad, yo hago algo que siempre los 25 con mi familia y al final de año. ¿Cómo puede ser, Luker, que usted celebre algo así? Eso es apostasía. ¿Que no sabe que es del diablo? Perdónenme ustedes, perdónenme. Usted juzga entre día y día. Yo no. Para mí todos son iguales. Pero yo no voy a discutir con usted eso. Si usted no lo quiere celebrar, no pasa nada. Don't worry. Si usted no quiere celebrarlo, está bien. Yo no te estoy diciendo absolutamente nada. Pero usted no ande sembrando sus discordias, sus cizañas y sus pleitos. No anden sembrando la duda entre la gente. Así es simple. Un domingo, por ejemplo, el pastor donde mi esposa y yo nos congregábamos anteriormente, él contaba que él fue muy atacado en varias ocasiones por haber adornado la iglesia con ornamentos navideños en una Navidad. Y le cuestionaron el por qué ponía adornos navideños. Pasaron otros años y no puso adornos. Y le cayeron encima y le cuestionaron del por qué
no adornaba con artículos navideños. O sea, para algunos es malo, pero para otros no es malo. El problema no es si se ponen o no, si le gusta o no. Al final, si a usted no le gusta algo, no, usted no puede ir al otro lado. O sea, si a usted no le gusta algo, usted puede ir a otro lado, así de sencillo. Y si usted le gusta, si a usted le gusta y no los ponen, usted no se enoje. O sea, usted puede ir a otro lado si quiere, pero cuando usted se vaya a otro lado, usted no siembre la discordia y la división diciéndole a la gente que ese lugar es del diablo o que son legalistas. O sea, por favor. Por eso este tema se llama evitar las discusiones inútiles, porque son opiniones nada más. Versículo 5 otra vez. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, quiero que vean el versículo el versículo 1 de Romanos 14, pero en la nueva versión internacional, la Castilian. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Otra versión dice en el versículo 1, sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Si los hermanos con los que nosotros estamos discrepando, lo que creemos puede chocar con otros cristianos, si en lo que desentonamos no estamos negando ninguna de las verdades fundamentales, entonces debemos recordar que somos hermanos en Cristo, que fuimos lavados con la misma sangre de Jesús, o Yeshua, para aquellos que dicen que andan en este rollo, Jesús o Yeshua, y que no pensamos igual en algunos temas de importancia secundaria. Ahora, estas diferencias nosotros las podemos ver en algunos hogares también. Para dar un ejemplo, puede que una familia sean 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. 2 hijos. La madre, por ejemplo, apoya a la Liga Deportiva Alajuelense, el papá es sapricista, el hijo mayor es herediano y el último despistado es cartaginés. Al final, cada uno apoya al que quiera, al que le da la gana. Pero, por ejemplo, caso contrario, que también lo he visto, sería que usted vaya, que usted sea, que le guste el Santos de Guapiles, y usted quiera obligar a sus hijos y a los suyos a que sean del Santos de Guapiles. Lo único que usted va a causar es que se peleen, los van a meter en un fanatismo. Y pregunto, díganme si es verdad o es mentira ver el horrible fanatismo de estas personas, los hinchas de un equipo, cómo hacen destrucción en los estadios, agreden a las demás personas, se dan de golpes, van contra la ley, etc. Pero da vergüenza decirlo. También hay fanatismo religioso. ¿Ustedes creen que es de suma importancia fundamental para la vida de la humanidad el ser fan de un equipo de fútbol? No. ¿Y por qué hasta se matan entre sí? Todo eso se le llama fanatismo. Y hay cosas muchísimo más importantes que seguir un equipo de fútbol. Ahora, por ejemplo, si usted es liguista y ve que la liga no gana como nunca gana, pues es obvio que usted tal vez se frustre. Es imposible que todos pensemos de la misma forma. Así como hay fanáticos deportivos, también hay fanáticos religiosos. Y por temas, por ejemplo, como el velo, la vestimenta, el rapto, el nombre de Jesús, si es Yeshua en hebreo o lo que sea, los dones del Espíritu Santo, conceptos sobre la salvación, que el Shabbat, o sea, no es sacrificio de Cristo, sino otras cosas alrededor. Y se van haciendo fanatismo. Es como que si yo preguntara cuál es el mejor equipo de Costa Rica. Muchos dirían que la Liga. Otros van a decir que Saprissa. Y esto sin importar si están en último lugar, no importa si darán la cara por su equipo. Todo eso es rayar en el fanatismo. Y es lo mismo para los que dicen que no toleran que una mujer predique, por ejemplo. Pero si a usted no le agrada, por dar un ejemplo, si a usted no le agrada que una mujer predique, pues entonces váyase y escuche a quien a usted le guste. Pero usted no haga murmuración ni división. Ustedes no provoquen la división para que los débiles no se dañen. Eso es lo que dice Romanos, que se reciban unos a otros.
somos hermanos en Cristo y no vamos a pensar igual. Es más, ya se dieron cuenta que ni los discípulos pensaban igual. Pero más se van a sorprender cuando vamos o veamos que entre los apóstoles incluso habían discusiones y otras situaciones, pero también nos muestra la Biblia cómo lo solucionaron. Vamos a ir a Hechos 15, versículo 1, pero antes de ver Hechos vamos a ver cómo solucionar y enfrentar situaciones. Y Hechos 15 nos indica cómo, pero hay un consejo que a mi parecer es oportuno comentarlo en este punto. Por ejemplo, si algún cristiano de cualquier iglesia no concilia con algunas doctrinas no fundamentales en la iglesia en la que se congrega, evite a toda costa las contiendas, los pleitos, las discusiones, las ofensas. Mejor evítelas, porque es imposible ponerse de acuerdo así. Todos vamos a sacar, todos lo hacemos, vamos a sacar versículos que apoyen esas verdades no fundamentales. Todos vamos a hacer eso. El consejo acertado es el siguiente: si alguien en cualquier iglesia en la que usted se congregue, si usted no tiene la capacidad de guardar la unidad de la fe y del espíritu con el vínculo de la paz, si de continuo usted está discutiendo y está de cóleras cada vez que oye a su pastor predicar y no está en la capacidad de guardar y de callarse, no tiene fuerza y madurez y solo está en contienda, ataca todo lo que usted considera falsas doctrinas y no concuerdan con su ministerio o lo que usted cree. El consejo es este que yo le doy por amor al Señor y a los demás hermanos. Si usted no es capaz de mantener ese espíritu de paciencia, lo mejor para usted y su congregación es que usted busque una iglesia donde piensen como usted, que canten como usted quiera y que usted se sienta a gusto, que prediquen lo que usted concilie. Busque una congregación donde usted se sienta a gusto, donde lo dejen dormir si usted quiere mientras predican, donde a usted no lo ponen en orden, donde a usted no le gusta que lo estén dándole órdenes. Ese es un consejo, creo yo, que es un consejo prudente y sabio. Acá lo mejor es una decisión al estilo de Salomón, una decisión sabia. Pero, ¿de dónde se toma ese principio o consejo? De la Biblia. Vean Hechos 15, 1 y presten atención. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no, estos eran judíos, que le estaban diciendo a los gentiles que se estaban incorporando, les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ojo con esto. Ellos estaban agarrando su tradición, utilizando la ley de Moisés, queriéndosela implementar a los gentiles. ¿Cuál es la ley? Que se circunciden, que tenían que celebrar también lo mismo, que tenían que guardar el día de reposo. Todo eso se lo querían implementar, todo eso. Entonces, estos cristianos que habían sido, ojo, judíos que se convirtieron al cristianismo, estos que habían sido la religión judía, le estaban atribuyendo a la circuncisión poderes de salvación. Ahora, hasta este punto, de lo que usted entiende, ¿creen que ellos tenían la razón? Estos judíos cristianos. No, pero por aquello yo lo respondo. Claro que no tenían la razón, porque la salvación no es por obras. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé, ojo lo que dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, se dispuso que subiesen como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con estos judíos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vean lo que dice. Pablo y Bernabé están discutiendo con estos judíos cristianos, estos que son hermanos, respecto a este tema. Y noten lo que dice: no pequeña, una discusión, una contienda no pequeña, o sea, está caliente el asunto. Quiere decir que sí, se puso acalorado el pleito, pero alguien tiene pronto que tomar el control. Tiene que haber una sensatez, tiene que haber madurez.
los que son espiritualmente maduros son los que tienen que surgir en un momento así y apaciguar las aguas, por así decirlo. Por lo cual viene lo siguiente. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Quiénes son otros de ellos? Los que estaban enseñando que la circuncisión era necesaria y que subieran donde estaba Pedro, Juan, Andrés, etcétera, para tratar esta cuestión. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver cómo este pasaje nos está descubriendo que entre los primeros cristianos había discusiones también. Y lo menciono porque algunos, al ver alguna diferencia, por así decirlo, o alguna discusión, se dejan decir, ¿no es que son cristianitos ustedes? Pues sí, pero también se pelean, aunque no deberíamos. Ay, es que yo pensaba que los cristianos, todo era amor y paz. Pues sí, pero también hay cosas y está la manera de discutirlas para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí hay un problema. Contando la conversión de los gentiles. Porque los israelitas pensaban que solo ellos eran los escogidos. Ese era uno de los problemas. Y pensaban que los gentiles eran del diablo. Pero resulta que una vez que se convierten al cristianismo, ¿qué empezaron a hacer los israelitas? Empezaron a contar la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todos estaban bien contentos, pero algunos judíos empezaron a ver que también los gentiles se les tenía que circuncidar, y de ahí radica la discusión. Versículo 4 y 5. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, todo lo que ellos celebraban y todo lo mismo que se les había dado a los israelitas. Algunos de los fariseos, dice algunos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, ustedes podrán recordar, eran los acérrimos enemigos de Jesús, pero aquí algunos fariseos ya no eran enemigos de Jesús, porque dice que estos ya habían creído y se habían añadido a la iglesia, pero todavía traían conceptos antiguos de antaño. Es como el caso de un pastor, por ejemplo. Esto es real, un caso de un pastor que bautizó a un hermano en su congregación. El pastor lo toma y le indica que se tape la nariz, y el pastor lo agarra y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que el pastor lo inclinara y lo sumergiera, el hombre le dice, espera un momento, pastor. Cuando el pastor lo suelta para ver qué era lo que el hombre quería, el hombre hace así y se persina. Entonces, pero el pastor se echó a reír ahí, echó una leve sonrisilla, se echó, y el pastor, ¿qué hizo? Lo bautizó. Y hoy este hombre que se persinó en ese momento, hoy ya es un hombre que aún sigue en esa congregación y es un nacido de nuevo. Son cosas y casos que se dan. Pero en el caso de los fariseos ya se habían convertido, pero seguían enseñando que había que circuncidarse y celebrar todo lo que ellos celebran y seguir la ley de Moisés. Y los hermanos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y las otras cosas estaban en ese momento bien tensas. Pero vean lo que sucede. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Yo no sé si ustedes logran ver cómo los pastores toman la ocasión para tratar de resolver los problemas que se iban generando. Y es lo mismo el día de hoy. Cuando alguien está metiendo cosas que no van de acuerdo y que tal vez agreden las verdades fundamentales, inmediatamente deben de tomarse cartas en el asunto. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles aquí en el libro de los Hechos? Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Después de mucha ¿qué? Después de mucha discusión. Ahora, veamos cómo responde una persona madura, en buena y sana teoría. Dice el texto, Pedro se levantó, ojo, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones apóstatas. No dice eso. Él no hizo ningún intento por descalificarlos, más bien les llamó varones hermanos. No los llamó herejes, ni apóstatas, ni engendros del anticristo, no les dijo nada de eso. Les dijo varones hermanos. Pedro los consideró sus hermanos que habían sido lavados con la misma sangre de Cristo, pero estaban discrepando en algunos temas que estaban causando división en la iglesia. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recordemos que Pedro en Hechos, el primer discurso de Pedro, en la primera predicación de Pedro, se convierte en 3.000 judíos en ese momento. Después Pedro tiene la oportunidad de predicarle a los gentiles. Ahora, todos ya sabían que Pedro había sido enviado a los gentiles a predicar el evangelio. Vea el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Entonces vean cómo no se va a lo externo, sino a lo interno y a lo fundamental. Versículo 9 hasta el 12. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Aquí está hablando Pedro sobre la ley y sobre todo eso. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, cuando ellos callaron, se levanta otro hombre sabio entre ellos. Versículo 13. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Otra vez les llama hermanos, lavados con la misma sangre de Cristo. Versículo 14 y 15. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y luego se va la palabra de Dios, versículo 16 hasta el 20. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok, de ahogado es un animal no desangrado que al comerlo eso podría provocar un daño. Eso creo que yo lo tengo en una de las enseñanzas. Versículo 21 al 22. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Principales aquí significa gente madura, gente aprobada, etc. Versículo 23 y 24. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, yo quiero subrayar
algo aquí y sacar un principio que es bueno compartirlo, que dice que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. ¿Qué significa eso? Esos a los cuales no dimos orden estas personas fueron e hicieron cosas y empezaron a enseñar lo que ellos quisieron, no tenían supervisión y los apóstoles no avalaban eso y ellos no lo enviaron. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos da la gana, simple y sencillamente. Dios ha establecido un orden en la iglesia. Los pastores, una de las palabras que definen a los pastores es la palabra obispos, o sea, cuidadores de la grey. ¿Y qué significa esto? Que ninguna persona, ni nosotros, podemos decir, yo tengo ganas de levantar una iglesia de la noche a la mañana. Pero alguien con más sensatez dice, oiga, pero es que eso no es así, no más es a lo que a usted se le ocurre ya. Y este le responde, es que yo quiero abrir una iglesia. El más sensato responde y dice, bueno, vaya y pida consejo con sus pastores. Pero esta persona responde, no, hombre, ¿para qué? La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y sí es cierto, pero también dice que hay un orden y que obedezcamos a los pastores. Porque como el ejemplo de los judíos que fueron sin que se les diera ninguna orden, ¿qué fue lo que provocaron estos hombres? Un desastre. Pero si aún así, si alguien se atreve a ir y hacer algo así, yo le pregunto, ¿qué les van a enseñar? Porque como los judíos que menciona Hechos, era gente recién convertida y no estaban calificados. Por tal motivo es que hay un orden en la iglesia que no todos respetan y hay quien hace lo que quiere por ahí. Pero al rato empiezan a enseñar cosas que no concilian con nosotros. A los cuales dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es decir, torcieron y perdieron. ¿Qué perdieron? Su bienestar temporal. Es decir, perturbaron sus almas mandándoles a circuncidar y guardar la ley. Pero observen ahora la conclusión de ellos, versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y la gente madura puede llegar a acuerdos. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, ojo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Eso es, si ustedes lo aceptan, bien haréis. Eso es opcional. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Por qué? Porque vieron que los apóstoles piensan de forma diferente que ellos, pero trataron el asunto con los que habían metido esas cosas. Aquí aparentemente los que obligaban a circuncidarse lo entendieron y dejaron de hacer el alboroto. Eso es lo que nosotros podemos ver, porque ya no se ve otra cosa más en la escritura, porque se nota que todos llegaron a ese acuerdo. 32. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Versículo 34. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Pues a Silas le pareció para vigilar al rebaño de ese lugar. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces vean cómo ya todos otra vez volvieron a la tarea de la predicación del evangelio y no se distrajeron. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pongan atención. Es decir, al escritor del Evangelio de Marcos, o sea, Bernabé quería que lo llevaran
Pero vean el verso 38. Pero a Pablo le parecía bien llevar consigo al que se había, perdón, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Qué fue lo que sucedió entre ellos? Tal desacuerdo. O sea, hubo una discusión. Ahí está otra vez. Ahí está de nuevo. Hubo desacuerdo por un tema. ¿Y cuál era ese tema? Que uno de los importantes, en este caso Bernabé, dijo, yo quiero llevar a Marcos. Pero Pablo le dice, no, no, suave. Marcos nos abandonó allá en Panfilia. Aquí el contexto está en la persecución que era debido a muerte. Y Marcos se había atemorizado, se acobardó y huyó. No estaba listo todavía para ser un ministro, como posteriormente lo llegó a ser. Marcos estaba en un proceso, en un desarrollo y en un crecimiento, y Pablo dijo que no lo podían llevar, que no lo podían llevar. No pueden llevar a alguien que no puede, básicamente. Que aún no estaba listo y no estaba calificado todavía para la tarea que tenemos que hacer, decía Pablo. ¿Cuál? La de ir a predicar el evangelio, y que incluso los podían matar. Marcos, ¿qué le pasó? Marcos le dio miedo, se acobardó, y Pablo no estaba de acuerdo que fuera Marcos con ellos. Y nosotros vemos que Bernabé le dijo que sí quería que fuera con Marcos y que tenían que llevarlo, y eso los llevó a discrepar entre ellos. Pablo quería llevar gente madura y calificada, por eso era que no quería que Marcos fuera. Pero Bernabé sí quería y estaba dispuesto a llevarlo. Y todo esto generó una discusión, pero otra vez, tiene que haber alguien sensato, prudente y que tome decisiones sabias en ese sentido. ¿Y qué sucedió al final? Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero se entiende que fue en algo que Dios mismo permitió y que de alguna manera fue la mejor decisión. Bernabé dice que tomando a Marcos navegó a Chipre. ¿Para qué tomó Bernabé a Marcos y se fue a Chipre? ¿Para ir de paseo? No, para ir a predicar el evangelio. Versículo 40 y 41. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y voy finalizando con esto. Los dos, Bernabé y Pablo, tomaron un camino totalmente diferente, pero ambos siguieron predicando el evangelio. Además de esto, ustedes pueden encontrar que en las epístolas, como en 3 ocasiones o en 3 textos diferentes, Pablo ve que ya pasados los años le dice tráigase a Marcos porque le era útil en el ministerio. Es decir, ya Marcos ya había madurado. Entonces yo no sé si ustedes logran ver cómo Pablo no lo desechó. En una parte Pablo dice que no quiere que el inmaduro de Marcos vaya, pero pasan los años y más bien lo manda a llamar porque ya era útil para el ministerio. Es Pablo recomendando a Marcos como un gran hombre de Dios y valioso para el evangelio. Ya las circunstancias habían cambiado, pero vean cómo lograron solucionarlo. Y esto mismo es lo que hacen los pastores. Cuando las cosas a veces se ponen feas, el pastor entra a mediar y a tratar de solucionar los conflictos, y más si son por temas secundarios. Y si alguien no concilia por defender sus posiciones o creencias, lo más sabio, mis hermanos, es que cada quien siga un camino diferente y que no se distraiga y que prediquen el evangelio. Pero si alguien decide y cree que solo legumbres debe de comer, pues está bien, pero no debemos de agredirnos. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Creo que en otra ocasión veremos otro estudio o otra enseñanza más de estas. Que Dios me los acompañe a todos. Chao.